¿Crees que ellos se salvan? No, estás muy equivocado. En este ámbito lo paranormal está siempre al acecho. Allí, en ese lugar de trabajo, donde pasan 8, 10 horas y hasta jornadas de días completos. La gente sufre, la gente muere, y algunos simplemente no quieren irse, a veces por rebeldía, otras porque siguen atados al cuerpo físico, ese que quedó atrás cada hora más frío, más rígido. ¿Están solos? Claro que no, porque como te acabo de decir, allí la gente sufre, y el sufrimiento que tiene cuerpo es el alimento de los seres oscuros, espectros, o aún peor, demonios. Ya te habrás dado cuenta de quiénes hablo, médicos y enfermeros, que conviven a diario con el miedo, el dolor, la muerte. Así que sentate, tomemos unos mates, la pava ya está lista y esta vez el agua más caliente que de costumbre, porque hoy te voy a helar la sangre. Bienvenidos a Relatos de Punta Lara, experiencias paranormales vividas por médicos y enfermeros. Bienvenidos, esto es Relatos de Punta Lara. María Luisa era ginecóloga desde hacía más de 15 años. Había visto nacer cientos de niños. Había sostenido la mano de madres en medio del dolor y había enfrentado situaciones donde la vida y la muerte parecían jugar a las cartas en su mesa de trabajo. Pero lo que nunca imaginó fue que en su guardia de neonatología terminaría enfrentándose a algo que no pertenecía a este mundo. Todo comenzó de manera sutil al revisar las cámaras de seguridad de la sala donde permanecían los recién nacidos. Notó una figura estática, detenida justo frente al vidrio. No era una enfermera, no era un familiar, tampoco un colega. Era una silueta delgada, sin rasgos definidos, como hecha de sombras. Lo extraño era que, al ir personalmente al lugar, no había absolutamente nadie. La primera vez pensó que era un error del sistema de cámaras, una interferencia o tal vez una falla técnica. Pero la imagen volvió a repetirse, siempre de madrugada, siempre en la misma posición, de pie, quieta, mirando hacia los bebés que dormían en sus incubadoras. La tercera vez que ocurrió, el pulso de María comenzó a acelerarse. Las luces frías del pasillo apenas lograban disipar la penumbra. El eco de sus propios pasos la hacía sentir acompañada. Sin embargo, al llegar a la sala, la puerta estaba cerrada con llave y no había nada extraño. Corrió de inmediato a revisar la cámara en vivo. Ahí estaba de nuevo, la figura oscura observando a los recién nacidos con una quietud que helaba la sangre. Esa noche tomó una decisión arriesgada, confrontar el espectro. Armándose de valor, caminó sola hacia la sala, con las llaves tintineando en su bolsillo y el corazón latiendo con tanta fuerza que sentía que los propios bebés podían oírlo. Insertó la llave en la cerradura. Al girarla, un frío glacial recorrió el pasillo entero, como si alguien hubiera abierto de golpe una puerta hacia el invierno. Al entrar, las incubadoras permanecían en silencio, apenas interrumpido por el pitido de los monitores. Pero en la esquina más oscura, junto a la ventana, la figura estaba ahí. Ya no era la cámara, sino frente a ella, real, tangible en su irrealidad, tangible en su irrealidad. Era alta, con un rostro que parecía desdibujarse entre humo y piel desgarrada. No tenía ojos, pero aún así, María Luisa sentía que la miraba directamente a ella, y, a la vez, a cada uno de los niños. Su boca, apenas una grieta negra, parecía murmurar sin emitir sonido alguno. María Luisa quiso hablar, quiso preguntar qué quería, pero las palabras se le atoraron en la garganta. El espectro dio un paso hacia adelante. El frío aumentó, las luces parpadearon. De pronto, uno de los monitores cardíacos empezó a sonar en alarma. Un bebé estaba perdiendo el ritmo. María Luisa corrió hacia la incubadora, tratando de ignorar la presencia detrás de ella, pero al mirar de reojo, comprendió lo peor. El espectro no la miraba a ella, no miraba el lugar. Estaba pendiente de cada niño, como si esperara el momento exacto en que alguno dejara de respirar para llevárselo. Desesperada, tomó al bebé en brazos y lo sostuvo contra su pecho mientras llamaba a las enfermeras. Ninguna respondió.
El pasillo estaba vacío, como si todo el hospital hubiera quedado suspendido en un silencio absoluto. Cuando volvió a levantar la vista, la figura estaba a centímetros de su cara. Pudo sentir un aliento podrido, pesado, que parecía atravesarle los huesos. Por instinto, gritó con todas sus fuerzas, y en ese instante las luces volvieron. Los monitores normalizaron su sonido y las enfermeras irrumpieron en la sala preguntando qué sucedía. El espectro había desaparecido. María Luisa nunca contó la verdad, se limitó a decir que había sido un fallo en el sistema eléctrico, pero cada vez que volvía a la guardia, antes de entrar a la sala de Neo, se detenía frente a las cámaras, y siempre, aunque fuera por un instante fugaz, allí estaba esa silueta oscura, observando. No era un error técnico, era alguien o algo que nunca se fue. Este relato me lo envió Darío. Es un enfermero y dice más o menos así. Me llamo Darío, soy enfermero. Llevo más de 10 años trabajando en un conocido sanatorio de Ensenada. Podría decirte que ya vi de todo. Accidentes, muertes repentinas, gente que llegó con vida y se me fue de entre las manos. Pero hay algo que nunca me acostumbro a soportar. Algo que ocurre casi todas las noches de guardia, cuando el reloj pasa a las 3 de la madrugada y el edificio entero parece transformarse. Es entonces cuando ellas empiezan a hablar. No me refiero a los pacientes, tampoco al murmullo de los médicos o las máquinas. Hablo de voces que se arrastran por los pasillos, susurros que no pertenecen a nadie vivo. Todo comenzó una madrugada cualquiera. Caminaba con la bandeja de medicación en la mano, el pasillo en penumbras, las luces de emergencia parpadeando. Lo escuché. No quiero irme. Me detuve en seco. Venía de la habitación 14, pero yo sabía que ese cuarto estaba vacío desde la mañana, cuando habían retirado el cuerpo de una mujer mayor. Apreté los dientes, convencido de que había sido solo mi imaginación. Al dar un paso, otra vez salió de la misma dirección. Todavía estoy acá. El escalofrío me recorrió la espalda entera. Abrí la puerta con violencia, esperando encontrar a alguien escondido. La cama estaba tendida, las ventanas cerradas. El frío me golpeó de lleno, un aire imposible en verano. No había nadie. Y sin embargo el olor a formol y flores marchitas me invadía como en un velorio. Desde esa noche las voces nunca dejaron de aparecer. A veces son murmullos en coro, como un rezo apagado. Otras, gritos desesperados que retumban por todo el pasillo, que solo yo escucho, porque mis compañeros jamás reaccionan. Una vez, mientras llevaba un suero, escuché con total claridad la voz de un hombre diciendo mi nombre. ¡Darío! Me temblaron las manos tanto que casi dejó caer la bolsa. Miré hacia todos lados. Lo vi. Una sombra erguida al final del pasillo. Estaba quieta, como esperando que me acercara. Lo peor fue cuando la figura avanzó 2 pasos sin mover los pies. Se deslizaba. No quise comprobar más. Corrí directo a la sala de enfermería. Me encerré con llave. Creí volverme loco, pero no soy el único. Una compañera de turno me confesó temblando que escuchó a un niño llorar en el ascensor de carga. Ese ascensor estuvo clausurado hace años, desde que murió un paciente atrapado entre sus puertas. Las voces siguen, cada vez más nítidas. Ya no se conforman con susurrar. Ahora hablan entre ellas, discuten y lloran. Y lo hacen a través de mí. He llegado a escuchar diálogos completos a mis espaldas. Todavía duele, no podemos salir de aquí. Es culpa de ellos. Una noche, desesperado, decidí enfrentar el origen. Caminé por el pasillo vacío, guiado por las voces que me llamaban. El eco me llevó a un depósito del subsuelo, un lugar donde guardamos material descartable y que nadie visita de noche. El olor a humedad era insoportable y las luces apenas funcionaban. Cuando abrí la puerta, el aire se volvió denso. Sentí que no estaba solo. A lo lejos, entre las sombras, distinguí siluetas. Decenas de ellas, quietas, amontonadas, como si me observaran en silencio. Fue ahí que comenzaron a hablar, todas al mismo tiempo, gritos, lamentos, risas, insultos. Mi cabeza estaba a punto de estallar. Darío, quédate con nosotros. No recuerdo ni cómo salí de ahí. Solo sé que amanecí sentado en el pasillo, con la bandeja de medicación desparramada en el suelo, y los ojos de mis compañeros mirándome con desconfianza.
Nunca me animé a contarles lo que vi, solo dije que me había descompensado. Hoy, cada vez que entro al sanatorio, me preparo para escucharlos. Sé que están ahí, atrapados entre paredes y corredores, como si el hospital fuera una jaula para las almas que no pueden irse. Y yo soy un testigo obligado, porque en esas madrugadas de guardia, cuando el silencio se vuelve insoportable, ellos vuelven a llamarme por mi nombre. El quirófano número 3 estaba en silencio, salvo por el pitido constante del monitor cardíaco. Afuera, la tormenta golpeaba los ventanales del sanatorio con ráfagas de viento que parecían querer colarse entre las paredes. Dentro, un grupo de médicos y enfermeros se preparaba para lo que debía ser una cirugía de rutina, una intervención que en teoría no debería presentar complicaciones. La paciente, una mujer de 50 años, yacía anestesiada en la mesa. Su piel reflejaba el brillo mortecino de los focos quirúrgicos. El ambiente olía a desinfectante y látex, una mezcla que todos conocían demasiado bien. Al principio todo transcurrió con normalidad. El cirujano jefe, un hombre de voz grave y manos firmes, guiaba al equipo con precisión. Las enfermeras pasaban los instrumentos, el anestesista vigilaba los signos vitales, y los segundos parecían deslizarse sin problemas, hasta que el monitor emitió un pitido agudo, continuo. ¡Asistolia!, gritó el anestesista. El corazón de la paciente se había detenido. La sala entera se sumió en un caos ordenado. Compresiones, adrenalina, choque eléctrico. Una rutina tantas veces ensayada. Nada funcionaba. Cada segundo que pasaba era un paso más hacia lo irreversible. Primero, fue ahí que ocurrió. Un frío helado se instaló en el quirófano, tan intenso que los médicos vieron como su propio aliento se dibujaba en el aire. Un resplandor tenue comenzó a emanar del cuerpo de la mujer, como si su piel se hubiera envuelto traslúcida. Todos dejaron de moverse, hipnotizados. Incluso el cirujano. Algo estaba saliendo de ella. Se trata de una figura etérea, una silueta luminosa que se desprendía lentamente del pecho inerte de la paciente. Al principio parecía humo, pero pronto adquirió forma. Cabeza, brazos, piernas. Era ella misma. Una réplica exacta, solo que hecha de luz blanquecina y vibrante. El silencio del quirófano era absoluto. El pitido del monitor parecía lejano, insignificante frente a lo que tenían delante. El alma, porque no había otro modo de nombrarla, abrió los ojos. Sus labios se movieron, pero ningún sonido salió de ellos. Miró a cada miembro del equipo, uno por uno, como si quisiera grabar sus rostros. Algunos retrocedieron, otros se quedaron petrificados, incapaces de reaccionar. El anestesista, temblando, susurró: «¡Dios mío!». La figura se incorporó por completo, quedando suspendida a unos centímetros sobre la mesa de operaciones. Comenzó a alejarse, deslizándose hacia arriba, atravesando los focos quirúrgicos, buscando la oscuridad del techo. Nadie ni siquiera respiraba. Nadie se atrevía a interrumpir aquel tránsito imposible. De repente el monitor emitió un sonido diferente, un débil latido, casi imperceptible. Uno de los residentes miró incrédulo la pantalla. El corazón de la mujer volvía a latir, y como si ese pulso la reclamara, la figura luminosa se detuvo, giró lentamente sobre sí misma y descendió, acercándose de nuevo al cuerpo. El equipo entero observó, con lágrimas en los ojos, cómo el alma se inclinaba hacia su propio pecho y se fundía con la carne, desapareciendo dentro de ella. El frío se disipó al instante. El quirófano recuperó su olor metálico, los focos su resplandor habitual. Solo quedaba el sonido acompasado de un corazón que volvía a bombear vida. La mujer sobrevivió. Nunca supo lo que pasó en aquella sala. El equipo tampoco lo comentó más allá de esas paredes. Juraron silencio, porque sabían que nadie les creería. Pero todos, sin excepción, guardaron el mismo recuerdo imborrable. El instante en que vieron un alma salir del cuerpo y regresar, como si la muerte misma hubiera estado a punto de llevársela, y a último momento cambió de opinión. En el subsuelo de un sanatorio, lejos del bullicio de las salas de guardia y del murmullo de los pasillos, la morgue aguardaba en silencio. Era un lugar que muy pocos querían pisar,
un sitio donde el aire se volvía denso, frío, impregnado de formol y de ese olor metálico imposible de ocultar. Aquella noche Javier, un enfermero joven que recién comenzaba sus guardias en el sanatorio, recibió la orden de acompañar al camillero hasta la morgue para dejar el cuerpo de un hombre que había fallecido pocas horas antes. Una formalidad, le dijeron, pero Javier ya sentía que había algo más. El pasillo hacia la morgue era un túnel interminable. Cada paso hacía eco contra las paredes de azulejos blancos, manchados con marcas antiguas que parecían no borrarse jamás. Al fondo, la puerta metálica esperaba como una boca cerrada, sellando un secreto que nadie deseaba descubrir. Cuando la abrieron, un viento helado les golpeó el rostro. El lugar estaba iluminado por un par de tubos fluorescentes que parpadeaban de manera irregular, lanzando sombras quebradas sobre los cajones refrigerados. Javier tragó saliva. No era supersticioso, pero sentía una opresión en el pecho, como si alguien más lo observara desde la oscuridad. Colocaron el cuerpo en la camilla de acero y lo deslizaron dentro de uno de los compartimentos. Todo parecía haber terminado, hasta que un sonido los detuvo. Un golpeteo. Al principio Javier pensó que era su imaginación, o que el camillero había movido algo, pero el golpe volvió a sonar, esta vez más claro, un toc-toc sordo que venía de dentro de los compartimentos. ¿Lo escuchaste?, preguntó con voz temblorosa. El camillero lo miró con el rostro pálido, negando con la cabeza, pero sus manos revelaban que también lo había oído. El golpe se repitió, luego otro, hasta que en cuestión de segundos parecía que varios compartimentos retumbaban a la vez, como si los cuerpos guardados dentro golpearan desesperadamente para salir. El camillero, aterrado, salió corriendo y dejó a Javier solo en la morgue. El enfermero quiso seguirlo, pero sus piernas se negaban a moverse. Algo invisible lo obligaba a quedarse ahí, como si la sala no quisiera soltarlo. De repente las luces parpadearon y se apagaron por completo. La oscuridad fue total, aplastante. Lo escuchó. Voces. Decenas de voces susurrando al mismo tiempo, algunas graves, otras agudas, todas mezcladas en un murmullo incomprensible. Javier apretó los dientes tapándose los oídos, pero las voces no provenían del aire. Estaban dentro de su cabeza. Entre los susurros una palabra se destacó con claridad. Acompáñanos. El frío se volvió insoportable. Javier respiraba con dificultad. Su aliento se condensaba frente a él y de pronto uno de los cajones se abrió con un chirrido metálico. El cuerpo que habían guardado hacía minutos estaba sentado en la camilla, los ojos abiertos, vidriosos, mirándolo a él. La mandíbula se movía con un crujido imposible, y la voz que salió de aquella boca muerta no era humano. No estamos solos, nunca lo estamos. Javier gritó, pero su voz fue devorada por la morgue. El resto de los compartimentos comenzaron a abrirse uno tras otro, revelando cadáveres que no debían moverse, y sin embargo lo estaban haciendo. Algunos arrastraban sus cuerpos hacia afuera, otros simplemente lo miraban desde sus lechos de acero. El enfermero retrocedió, tropezando con la camilla vacía en medio de la sala. Su corazón latía tan fuerte que parecía romperle las costillas. Con un último esfuerzo, logró correr hacia la puerta metálica. La abrió de golpe, y la luz del pasillo lo recibió como un salvavidas. Detrás de él, antes de cerrar la puerta, alcanzó a escuchar nuevamente los golpes y los susurros, como un coro macabro que lo despedía. Javier nunca volvió a bajar a la morgue. De hecho, pidió el traslado semanas después, y aunque nadie le creyó, juraba que aquella noche descubrió la verdad. En ese subsuelo, entre cadáveres que deberían descansar, había algo más, algo hambriento, esperando en la penumbra, y que a veces golpeaba desde adentro. Y así terminamos nuestro recorrido por los pasillos donde la ciencia se encuentra con lo inexplicable, donde médicos y enfermeros acostumbrados a convivir con la vida y la muerte descubren que hay fuerzas que no entienden de batas blancas ni de protocolos clínicos. Lo que escuchamos hoy no son simples relatos, son cicatrices invisibles en quienes estuvieron allí, porque detrás de cada monitor que marca un último latido, detrás de cada puerta que se cierra en una morgue helada,
Hay algo que permanece, observando, esperando, reclamando lo que alguna vez le fue arrebatado. Y vos, que me acompañaste hasta acá, pensá en esto. Si incluso aquellos que entregan sus vidas para salvar las nuestras sienten el aliento de lo sobrenatural en su nuca, ¿qué nos queda a los demás? Encendé la luz, mirá bien a tu alrededor antes de dormir, porque nunca sabés quién puede estar de pie en la oscuridad, observándote en silencio. Esto fue Relatos de Punta Lara, historias que helan la sangre, que atraviesan el velo entre la vida y la muerte. Gracias por estar del otro lado y recordá, lo que no ves también existe.